Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédense sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Muy bien. Entonces ya en en los primeros dos versículos, el 8 y el 9, ya está apuntando a las personas que están sin una esposa o un marido. Y en la primera parte, bueno, digo pues, a los solteros, aquí también es importante que se pueda referir a una persona que no tiene una esposa, pero sí hay la posibilidad de incluir que esta persona en algún momento pudo haber tenido y hoy ya es un viudo. Entonces hay que pensar en una palabra que abarque no solamente personas que nunca se casaron, sino también en una persona que hoy su esposa o su esposo no está vivo. Una persona viuda. Sí, hay esa posibilidad. Algunos inclusive dicen personas divorciadas. Entonces, porque más adelante va a hablar de personas que se separan, que se divorcian. Entonces, pensar en esa posibilidad de que abarque personas sin esposa, ya sea porque se murió, ya sea porque nunca tuvo o ya sea porque se separó. Y a las viudas, bien claramente, mujeres que sus maridos murieron y bueno les fuera quedarse como yo. Nuevamente aparece el estado de Pablo ahí. Entonces, si ya encontramos una manera de decir en el versículo 7, aquí simplemente es volver a utilizar esa forma. Como yo. Bien, ¿alguien quiere compartir este primer versículo, el 8? A ver cómo queda la traducción. Yo quiero compartir lo que tenemos. Dice, yo digo a los que todavía no han encontrado a su pareja, su esposo o esposa, y a las personas que solas, dice, sal de mejor o es mejor que estén ellos como estoy. Como estoy. Entonces a las personas que no consiguieron todavía para sus esposas, dice, ¿verdad? Ajá. Esto puede referirse a mujer y varón. Ajá, sí. Ese es, sí habla de casamiento. Uh-huh. De tener, ajá. Y las personas que están solas, dijiste. Ajá, es una forma de decir los que sí tuvieron, pero ya no lo tienen ahora. Ya. Bien. Y en la parte que dice como yo, ¿se especifica ahí el estado de Pablo nuevamente? Ajá, por lo que, bueno, conforme así se habló en el versículo atrás, se tiene la idea de cómo. Uh-huh. Ajá. Entonces, bien. Ahí simplemente es volver a revisar el versículo 7, cómo lo tienes, y ahí la copia. ¿Alguien más quiere compartir este versículo 8? Igual dice, los solteros y las viudas, les digo a ellos que es mejor que se queden como yo. Igual ahí tenemos que pensar que no se casen. Como yo, que no me casé o algo así, ¿no? Que no se case, que no se case, que no se case. Uh-huh. Pero igual tenemos que pensar eso, ¿no? Hay que pensar. Uh-huh. Bien. Me parece bien. ¿Hay otra retro? Douglas, ¿cómo colocaron ustedes?
aquí el equipo también. Hermanos, vamos a compartir lo que escribimos en esta parte, en el versículo 8. Dice, y para los que están solos o están solteros, también las viudas, es más mejor que vivan solos como yo. No sé si estoy bien o queremos opiniones. Sí, el hecho de estar solo, entonces la misma frase que usaron en el versículo 7. Sí, así es, lo usamos. Bien. Pienso que abarca todas las ideas de este versículo. Como vengo diciendo, si da la idea de que Pablo en algún momento se casó, y también que incluye la idea de que Pablo pudo haber que nunca se casó. Si estas dos ideas están ahí en el como yo, eso sería lo ideal. En todo caso, lo segundo podría ser entonces soltero o solo. Bien, Douglas tenía el versículo 8. Sí, pusimos, yo quiero que sería más bien que no se casen los jóvenes. Aquí es plural, pero masculino. Y es un problema que tenemos plural en masculino. Y tampoco que se casen las mujeres que son viudas, que quedaron pobres, literalmente, para que sean todos como, sin decir mujer o hombre, como soy, pienso. No aclara entonces cómo es Pablo. En ese caso no dice cómo estoy solo. Anteriormente ya. Ajá. Entonces ahí también ver si ya se dijo en el 7, entonces no hay necesidad de volver a repetir en caso de que la lengua permita la segunda parte. Bien, entonces, ¿alguna duda que quedó en este versículo 8? Daniel. Sí. Para nosotros, aquí en nuestra traducción, nos estamos forzando a pensar mucho en las palabras que ustedes están diciendo, por ejemplo, la palabra soltero o como yo, pero hemos decidido dejarlo así nada más, así como está. Por ejemplo, en el español dice, habla de los solteros, y nosotros nos referimos a las palabras, a los jóvenes, para no meternos en problema de que si ya fueron, por ejemplo, casados y divorciados. ¿Por qué? Porque aquí en Amoltepec tenemos palabra para los que son divorciados. Entonces, si metemos esa idea, cambiamos todo el texto de la Biblia. Por eso solo pusimos solteros y viudas. Qué bueno les fuera quedarse como yo, y nada más, sin poder meter otra idea que no tenga nada que ver, porque te digo, para cada clase de personas tenemos palabra nosotros y no queremos meternos en problemas. Sí, el tema de soltero, simplemente si es que entendemos como persona que nunca se casó, ahí está afirmando que Pablo nunca se casó. Simplemente por ese tema. Nosotros no podemos asegurar en su totalidad, según toda la historia que tenemos de Pablo, de que él nunca se casó. Ni aquí el texto dice que él nunca se casó. Simplemente por esa idea. Si hay alguna manera, entonces, de incluir esas dos ideas, no decir directamente que se casó o directamente que no se casó, sino incluir esas dos ideas, sería lo ideal. Eso venía diciendo. La palabra soltero en español a veces puede incluir esas dos ideas. Pero si no se puede incluir esas dos ideas, entonces está muy bien que dejen así como está, entendiéndose de que Pablo no se casó. Sí, también creo que en español, no sé cómo son en los demás idiomas, mis compañeros que están aquí en este curso, pero para nosotros, esta palabra que yo estoy utilizando, solteros, para toda la mente de aquí, la gente de mi pueblo, cuando digo solteros, solamente me estoy refiriendo de personas tal vez de 15 años hasta los 30 años, porque de 30 años en adelante ya no son solteros, aunque no tengan
aunque nunca se hayan casado, si ya tienen 30 en adelante, son personas, hazte cuenta, como eunucos, ya no cuentan como personas solteros. Y tenemos problemas así aquí, entonces por eso le digo que nosotros clasificamos a las personas. Por ejemplo, a los que tienen 40 y no se han casado, ellos son abuelos, no son solteros ni adultos. Aunque no tengan esposa, digo. Bien, me parece interesante la información que estás compartiendo. Sí, ahí me surge nuevamente si es que colocan soltero. Entonces sí se está pensando que Pablo tenía menos de 30 años. Entonces hay que ver. Sí, por eso. Sí, hay que ver ese tema. Bueno, ahí está el desafío entonces de buscar una palabra. Muchas gracias. Si no hay más dudas de este versículo 8, vamos al versículo 9, que sigue hablando de este estado de no estar con una esposa o con un esposo. Pablo les aconseja en el versículo 8 entonces en que queden como él, en ese estado de sin esposa. Y el versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, en español 3 palabras se utiliza para el griego que utiliza solamente una. Don de continencia, cásense, una orden. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ahí hay que ver a qué se refiere. Entonces, lo principal aquí, este versículo 9, es que comienza ya con un pero, casi como pero sí, una condición. Si no tienen el don de continencia, ¿a qué se refiere con don de continencia? El griego tiene una palabra para referirse a don. Recordemos que el don es una capacidad, una habilidad, y también en muchos casos podríamos decir un regalo. Es un regalo que Dios da a cada persona. En este caso no aparece esa palabra don o regalo. Aparece simplemente una palabra que significa autocontrol, autodominio o dominio propio. Casi no tenemos una palabra, sí, autocontrol sería solamente una palabra, que da la idea de que uno se puede dominar a sí mismo, siempre pensando en el hecho de la relación sexual. Entonces, si la persona, cualquier persona, sea varón o mujer, no tiene esta capacidad de dominar sus deseos sexuales, no puede controlar. Entonces Pablo no solamente aconseja, sino que casi ordena: cásense. Porque él sabe el peligro de que si no tiene esta capacidad de controlarse, mejor en este caso es casarse que estarse quemando. Y estarse quemando es justamente, el griego utiliza una palabra como arder. Arder en pasión, en deseo sexual, uno mismo. Entonces, ¿alguien quiere compartir su forma de traducción? Estarse quemando significa arder de pasión, literalmente quemar. Esta es una figura retórica que se refiere a tener deseos insatisfechos, especialmente un fuerte deseo sexual que no se puede satisfacer. Y por eso es que muchas personas que están en un estado de soltería y no tienen este don, fácilmente puede caer en la relación sexual ilícita, en la inmoralidad sexual, como veníamos hablando en el versículo 2. Ahora sí, ¿alguien quiere compartir su traducción? A ver, yo voy a decir en náhuatl, lo que tengo dice así. Dice, pero si no, algo así dice, pero si no aguantan estar solos, cásense. Es mejor casarse
y así no, como algo así, y así no estar. Bueno, esta palabra, y así no estar sufriendo, y acaba con otra palabra, dice, y así no estar sufriendo y estar queriendo, algo así, está en la traducción. Ujú. Así no estar sufriendo y estar queriendo es... Y ahí acaba, pero igual como otro diría, otras lenguas, a lo mejor ya no como que qué cosa es eso, que entonces como que ahí termina, pero siento como que ya no se puso más, entonces así como que termina, pero igual como que está incompleto. Bueno, ¿qué es? Bueno, a lo mejor con el contexto, bueno, en este caso estoy diciendo que así quedó, pero no estoy tan contento para dejarlo así, entonces pues estamos viendo si va a quedar así. Muy buena conexión hicieron con el versículo anterior, en donde colocaste si alguien no puede estar solo. Prácticamente está repitiendo lo que el versículo anterior estaba diciendo: quédense como yo, solo. Y si alguien no aguanta estar solo, esa conexión es muy, muy buena, que recién acabaste de leer. Pero siempre ahí va a ser mi pregunta. Esta palabra aguantar se refiere justamente al hecho de no poder estar sin tener sin satisfacer el deseo de la relación sexual. Entonces eso es bueno preguntarse ahí. Bien, ¿alguien más quiere compartir su traducción? Sí, yo quiero compartir lo que tenemos. Pero si no pueden controlar o parar, no pueden estar así, pero si no pueden estar así, quieren vivir con alguien, entonces busquen a sus esposos o esposas que, en vez de que tienen ganas de estar con alguien o vivir con alguien. Entonces, estas ganas de vivir con alguien, ¿está hablando del apetito sexual o solamente la compañía? En sí llega la idea que, bueno, por ahí va la idea en el zapoteco. Bien. ¿Alguien más? ¿Cuánto preguntas así literal lo que preguntas? Yo no sé los pueblos, pero bueno, los pueblos son cosas muy reservados y entonces cosas así como preguntas abiertas, y son los pasajes complicados y se tiene que tener mucho cuidado, porque preguntas como que se diga como que bien, como literal o como bien, entonces así como voy viendo, digo, bueno, los contextos ya se va a ir entendiendo y es complicado, pero ¿cómo se llama? Son cosas pues que los pueblos casi, obviamente casi nunca se dice y todas las cosas, ¿no? Pero es interesante y por eso cuando nos preguntas nos quedamos así como que da no pena, pero se nos complica contestar todo. Dices, quedó así y está diciendo la relación sexual, pues no tan así, pero con los contextos como que se va acomodando la palabra. Más quería comentar eso. Nuevamente, gracias por tu aclaración. Eso enriquece bastante mi concepto también de... A ver si trato de utilizar un eufemismo entonces para no decir directamente a qué se refiere. Pero sí,
el texto también usa un eufemismo. Entonces, ustedes tienen que sentirse libres ahí en utilizar eufemismo, pero que tengan eso en mente de que se refiere a ese tema que estamos desarrollando en este capítulo. Bien, ¿alguna otra duda que quedó en este versículo 8, en 9? Versículo 9. Bien, entonces sí, acá hay. Sí, creo que estamos bien, pero quiero compartirlo. Dice, pero si no pueden dominar su cuerpo o mandar sobre su cuerpo, es mejor que se casen y no que estén aguantándose, pero es con esa idea, ¿no? De la pasión. Es lo que venimos hablando. Bien, sí, el tema de aguantarse sería, sí, muy interesante que apunta a eso. Y el tema de dominio también, que si está en el texto, es ideal dominio propio o autocontrol, refiriéndose al don de continencia. Bien, seguimos al versículo 10, en donde Pablo ya pasa directamente del estado de la soltería, digamos, al estado matrimonial. Y esto ya se va a referir a los matrimonios. Recordemos el contexto, que es un contexto pagano, lleno de personas que no conocen a Dios, con muchos pecados. Podríamos decir el énfasis, el pecado sexual. Y bueno, estas personas que Pablo visitó seguramente hace 3 o 4 años, están recién caminando en el camino del Señor, están conociendo lo que es caminar al lado del Señor. Así que cuando está hablando directamente a los matrimonios, no pensemos que son todos, digamos, tanto el esposo como la esposa son netamente cristianos. A veces simplemente el esposo se convertía al camino, o a veces la esposa. Entonces, en este caso, cuando estamos pensando en matrimonio, que Pablo va a estar aconsejando a los matrimonios, pensemos en que pueden ser dos, un matrimonio que son ambos ya cristianos o una persona que se convirtió recién. Entonces, esas dos posibilidades pensemos. Entonces, para estos dos grupos de matrimonios, ambos cristianos o solamente uno, aquí Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, ahí sí Pablo está directamente mandando, pero no por sus propios consejos, deseos o pensamientos, sino porque el mandato viene del Señor. El mandato viene del Señor. ¿A quién se refiere con el Señor? Bueno, se refiere lógicamente a Jesucristo, quien había repetido lo que el Antiguo Testamento ya venía diciendo respecto al matrimonio, que la mujer no se separe del marido. A ver si podemos encontrar esa nota. ¿En qué versículo está? Podemos leer Mateo 5:32. ¿Alguien puede leer? Mateo 5:32. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Bien, entonces prácticamente Marcos 10, ¿cuánto sería el otro? Marcos 10, podemos leer también eso, y creo que está también Mateo 19, 4 al 6, voy a buscar eso. Marcos 10, 5, ¿alguien puede leer? Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribí este mandamiento. Es Marcos 10, 5, dice, ¿verdad? Ahí nomás. Y continúa diciendo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, entonces ahí dice literalmente, y también eso se vuelve a repetir en Mateo 19, 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Son palabras del Señor, y ahí Pablo entonces hace recordar ese mandato que no viene de él, que no viene de su pensamiento, sino que viene del Señor mismo. Es un mandato que el Señor Jesucristo dijo. Bien, lógicamente damos a entender, o nos da a entender, que Pablo escuchó en algún momento, tal vez leyó uno de estos evangelios que ya estaban posiblemente recorriendo esos lugares. Hay posibilidad de que los evangelios ya estaban recorriendo en ese tiempo. Así que o pudo haber leído o pudo haber escuchado de los propios discípulos de este mandato del Señor. Hay muchas palabras que Jesús le dijo a Pablo directamente, pero hay otras que seguramente escuchó por medio de los apóstoles. Bien, ¿cómo hicieron la traducción? ¿Alguien quiere compartir? Sí. Dice, pero a los que ya se casaron, esto es lo que le mando a ellos. Pero la verdad no soy yo quien manda esto a ellos, sino el Señor es quien manda esto. Sino nuestro Señor es quien manda esto, que la mujer no deje a su marido. Bien. Sí. Dice, pero ustedes que ya se han casado, yo les digo, o yo les doy el consejo que Jesucristo me dio. La mujer que se ha casado no debe abandonar a su marido. Tengo una pregunta también. Ahí cuando dice los que están unidos, pero luego es una cita que la mujer no se separe del marido, o es parte de la narración. ¿Cómo es? Veo que Sí, no sé si llamarle una cita directa, pero es indirecta, porque en las palabras del Señor dice el hombre, si no me equivoco. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí dice que la mujer no se separe del marido. No una cita directa, tal vez una indirecta. Podríamos incluir una nota al pie, tal vez dando las referencias en donde Cristo mismo dice esto. Aquí que la mujer comienza con mujer, podríamos pensar que incluye también al varón, pero sería bueno dejar ahí como está, mujer. ¿Por qué? Porque Pablo siempre habla de los dos. Siempre está hablando del varón, de la mujer, del soltero, del casado. Siempre trata de incluir a ambos. Entonces, en este caso comienza con la mujer. No porque es más importante que la mujer no abandone, simplemente él comienza, pero después va a incluir al varón, al marido. Sí, el 11 entonces ya incluye. Inclusive simplemente lo incluye con una frase, pero da a entender que todo lo que dijo de la mujer se tiene que aplicar también con el varón. Entonces, aquí pensemos que la mujer es una forma de comenzar para ya referirse a los dos, pero pongamos ahí mujer. No era, ¿cómo se dice? Incluía a todos, muy inclusivo. Bien, ¿alguien más quiere compartir? ¿Tenía eso algo que ver con los corintios? ¿O simplemente Pablo lo puso eso? No tiene nada que ver con la cultura de ellos. Parece ser que hay un indicio, sobre todo en la palabra separación, que es
es dejar o abandonar. Parece ser que hay una costumbre de que el marido es el que repudia o el que da esa carta y que la mujer salga, inclusive salga lejos, no cerca. Entonces parece que da a entender que la mujer simplemente no acepte eso o que se quede con el marido. Pero no puedo asegurar en su totalidad. No puedo asegurar en su totalidad que esté basado en la costumbre de los corintios. No puedo asegurar. Esta palabra que dice, no estoy mandando yo, sino el Señor, o sino Jesús, que no dé el pensar de que Pablo no estaba de acuerdo. O de que Pablo, bueno, que él no consentía en lo que Jesús estaba mandando. Se tiene que dar a entender que Pablo también consentía, estaba muy de acuerdo. No significa que Pablo estaba en desacuerdo. No estoy mandando yo, no, sino el Señor. Sino que él estaba de acuerdo con el mandato del Señor. Eso es importante también revisar en el texto. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Sí, nosotros. Dice, los que ya tienen esposo o esposa, yo digo a ellos estas palabras. No son mis palabras, son lo que dijo el Señor Jesús que se haga. Que no deje la mujer a su esposo. Que no se separen. Muy bien. Entonces, se da a entender que esta mujer es esposa, ¿verdad? Ajá. Bien. Y también ahí la misma pregunta, si es que Pablo está de acuerdo con el mandato del Señor. Eso hay que mirar también si se entiende. Sí. Ajá. Bien, ¿alguna otra duda que quedó en este versículo? Entonces podemos pasar al versículo 11. Tengo... Well, estoy pensando que, ese es el del Señor y otro que dijo, ese es mi consejo, pero no es mandado del Señor. Entonces, quiero que platiquemos un poco de si no es del Señor, es inspirado o algo así. ¿Cómo podemos separar? No sé si a veces pienso eso, que si dice que no es mi mandado o no es el mandado del Señor, entonces no es claramente fue dicho del Señor, pero siendo como inspirado por Espíritu Santo. No sé si quiere comentar en esas cosas, porque no queremos que pensar que ese viene de Pablo, entonces no debo pensarlo. No sé, a lo mejor es fuera de... Sí, varias veces aquí dice Pablo, esto yo digo, después otra parte dice, esto yo no digo, sino dice el Señor. Pero eso no significa que lo que dice Pablo le resta valor. Aquí tenemos que, inclusive él explica al terminar este capítulo, por si no saben, o una forma de decir, por si no entienden, yo tengo el Espíritu de Dios también. Entonces, prácticamente eso iguala lo que decía Pablo con las palabras del Señor. ¿Por qué hace Pablo esta diferencia? Simplemente es porque cuando él dice el Señor, está diciendo que Cristo dijo. Yo estoy simplemente repitiendo. Y cuando él dice yo digo, lo que está diciendo es que esto yo no escuché que Cristo dijo en algún momento. En su vida aquí en la tierra, Cristo no tocó este asunto, pero eso no significa que Cristo no esté de acuerdo. Entonces, no es aquí la diferencia de cuál es más importante o menos, sino más bien de que quién estaba dando esa información nueva, una información nueva, pero que tenía el mismo nivel de inspiración de parte de Dios. Ambos son palabras de Dios, ni menos importante ni más.
Douglas, ¿quería compartir algo más? Ah. ¿Pero alguien aquí quiso compartir algo más? El receso sería a las 11. ¿A qué hora? 10:30. Nos pasamos 10 minutos. Bueno, entonces ahora podemos tener un receso, ¿o quieres decir antes? Después del receso, entonces, ¿hay alguna información más? Y regresamos en 20 minutos.